Estás escuchando Así Sucede con Aurelio Peña. Regresamos las personalidades que dan rumbo a nuestra sociedad. La entrevista Así Sucede. ¿Qué tal, amigos de Así Sucede Querétaro? Como siempre, muchas gracias. Estamos en el Senado de la República, en esta complicada Ciudad de México. Finalmente llegamos, estamos aquí en el vestíbulo precisamente y con la senadora Guadalupe Murguía Gutiérrez, senadora por el Partido de Acción Nacional y en representación del Estado de Querétaro, además vicepresidenta de la mesa directiva. Senadora, ¿cómo está? Buenas tardes. Aurelio, encantada de que nos acompañe. Efectivamente, hay veces que de Querétaro a México se hace, no sé, 2 horas y media, 3 horas, otras 5. Sí. Y entonces, qué bueno que ya está usted aquí. Oiga, ¿tendremos alguna carretera un día, un segundo piso, Oiga, un tren de alta velocidad? ¿Qué tendremos? Yo creo que tenemos que empujar fuerte este tren de alta velocidad, que algunas veces hemos estado ya cerca, ¿no? Casi, ya escogiendo terrenos para las terminales, ¿se acuerda usted? Oh, claro que me lo recuerdo. Bueno, ya había manifestaciones en la ciudad de que no les gustaba una zona u otra. Nada, licenciada. Para que hubiera la terminal, y bueno. Se hubieran resuelto muchos problemas. Muchos. Quizás nos encontraríamos, y bueno, habría que ver con la circunstancia de una mayor migración de la Ciudad de México, claro, indudablemente, a la ciudad de Querétaro. ¿Por qué? Porque si uno se puede ir en la mañana y hacer a lo mejor 1:30, 2 horas, y regresar en el mismo tiempo, pues es posible que la opción sea irse a vivir a Querétaro. Claro, sí, por supuesto. Y entonces, bueno, todavía una mayor migración. Va junto con pegado, decía la abuelita Parra, licenciada Murguía. Oye, preguntar, hoy estamos en un día muy importante que hay varios temas, pero hoy estamos a nada de que ya se lleve a cabo la votación, elegir una nueva ministra. Son 3 mujeres, mujeres muy competentes, así es, muy inteligentes, muy respetables sin duda alguna, pero las 3 propuestas del Poder Ejecutivo de la República. ¿Qué hay que esperar o qué debemos esperar o qué va a pasar en esta relación que tiene que existir entre los poderes del Estado, los poderes de la Unión y el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo? Mire, siendo objetiva, el procedimiento que la Constitución señala es que el presidente propone y hace 3 propuestas, y el Senado elige de esas 3 propuestas, y la que obtiene, sea hombre o mujer, 2/3 partes de la votación, bueno, ocupa la posición de ministro. Así está la Constitución. Y si no hubiera acuerdo en 2 vueltas, finalmente el presidente designa a quien quiera. Entonces, podemos... Eso es hoy y ha sido siempre. Ha sido siempre. Hay muchos cuestionamientos a este procedimiento. Efectivamente, no garantiza en ningún caso. Por otro lado, así se ha hecho antes, tampoco ha garantizado independencia de quien es propuesto como ministro o ministra respecto del Ejecutivo. Así están las reglas, lo deseable sería cambiarlas. Sí, claro. En esta ocasión hay 3 propuestas que son Diana Álvarez Mauri, Margarita Ríos Farjat y Ana Laura Magaloni. Las 3 cumplen, porque así ha sido y está de constancia pues las comparecencias que tuvieron en comisiones, con un perfil profesional muy alto, académico y independencia. Independencia de veras, independencia real, no subordinación de ninguna manera. En parte por la personalidad, por ejemplo, y quiero referirme a Ana Laura Magaloni y a Margarita Ríos Farjat, que sobre todo ellas 2 me llamaron la atención por su personalidad, que son mujeres a las que difícilmente, creo yo, se les puede decir cómo votar. Y eso ya es una ventaja. Gran ventaja. Es una ventaja, son estudiosas del derecho, conocedoras del derecho, y la expectativa es que pues resuelvan conforme a la Constitución, a las leyes, según su propio criterio, sin dejarse influir, y hay que decirlo así, por lo que pudiera ser una línea del Ejecutivo Federal. Y es lo que todos les hemos estado pidiendo. O sea, claro. Esto está... Es una exigencia, digamos, democrática. Este es el temor que tenemos todos, que el procedimiento como tal no favorece la independencia. Si el Ejecutivo es el que propone, finalmente es el que designa, si no hay acuerdos, bueno,
el procedimiento está mal planteado, no favorece la independencia en la designación. Entonces, bueno, pues le apuesta uno a la personalidad de cada uno de las aspirantes. Claro, de las aspirantes que de alguna manera, pudiendo ser mujeres muy respetables, muy independientes, pues a su trayectoria personal requerimos pensar en un país de instituciones también, ¿no? Y esto seguramente va a tener que cambiar, Aurelio. Este procedimiento me parece ya anacrónico. Sí. Y no le echo la culpa a este gobierno. Sí. Esto es algo que se ha venido haciendo siempre. Desafortunadamente, sí. Caramba. Sí, que tiene que cambiar. Bueno, hay otro asunto y que obviamente tiene que ver con la ley Bonilla, que finalmente también se está revisando y que le da la razón a diferentes grupos políticos importantes que señalaron en su tiempo y en su momento, y que hoy nos encontramos en una expectativa, no sé si de incertidumbre institucional o de incertidumbre política para lo que ocurre en nuestro país. Pues sí, senadora. Está esto y finalmente le corresponderá a la Corte resolver. Le pide opinión al Tribunal Federal Electoral y como lo ha hecho en otras instancias, el tribunal considera que es inconstitucional el procedimiento. Por esto, se reforma la Constitución para señalar, antes de que hubiera candidatos y personas, que este proceso es por 2 años para empatarlo con los procesos nacionales, digamos. Así es, con los procesos federales. Así se convoca. Sí. Así se registran los candidatos de todos los partidos. Así se lleva la campaña. Así gana quien gana y pierden los otros candidatos. Sí. Así se le entrega la constancia de mayoría. Y ya que obtuvo, digamos, todas estas certezas, pues empieza la embestida del grupo del hoy gobernador Bonilla, porque es ya gobernador, claro. A buscar una reforma para la que contó con, y hay que también decirlo, con el contubernio incluso de hasta de legisladores de Acción Nacional, que se prestaron a hacer esta modificación que va a tener efectos retroactivos. O sea, primero teníamos ya gobernador electo y después le ampliaron el plazo. Sí, claro. No teníamos ley. Así es, una ley. Así es. Primero ya estuvo electo y luego le ampliaron el plazo. ¿Cree usted que se vaya a revertir este tema y que Bonilla tendría que dejar a los 2 años de ser gobernador de Baja California? Mire, yo espero que sí. Sin embargo, y también lo digo, me parece que ha habido señales ambiguas y encontradas. Por parte del presidente no ha habido el fijar una postura, una posición. Lo ha dejado correr. Primero dijo lo que determina el Tribunal Federal Electoral, después dijo, no, pues ya que se vaya a la Corte. Bueno, después la secretaria de Gobernación, ¿se acuerda usted? Vino aquí a comparecencia y dijo, a mí me parece inconstitucional este procedimiento y lo digo claramente. Y después las benditas redes sociales. Creía seguramente que no estaba grabando nadie. Que nadie se iba a enterar. Y entonces dice, no, yo creo que va a pervivir la norma, ¿no? Sí. Entonces, el punto es esta simulación. Espero que lo que prevalezca sea el derecho, porque es el criterio al que nos tenemos que regir todos. No solamente el gobernador Bonilla ante este intento de quedarse 5 años, sino cualquier otro. Sin duda alguna, usted es abogada, formada además en la Escuela Libre de Derecho, ha tenido una trayectoria también importante como servidor público. Quiero referirme un poquito al caso Querétaro, senadora. Ya entregó el gobernador Pancho Domínguez pues este proyecto de presupuesto para que lo discutan y lo analicen los diputados locales. Pero hay temas pareciera que no se han atendido y que no se van a poder atender en el 2020. El caso del campo en Querétaro es uno de ellos. El tema de la salud, el tema también del desarrollo de infraestructura. ¿Qué va a pasar el próximo 2020 en Querétaro en esta misma lógica? Mire, yo creo que el 2020 para el país va a ser un año difícil. A las entidades federativas en participaciones y aportaciones federales prácticamente les dieron pues el porcentaje de la inflación, creo que estamos hablando un rango de un 4%. Así es. Es lo que se tiene, es mantener los niveles de lo que se les había dado. Sin embargo, también hay que decir que al sector campo, pues le quitan más de un 30%, más, estamos hablando casi de un 36%. Al sector salud, también menos recursos, y hoy además el gobierno federal quiere llevarse el seguro popular
que lo operaban las entidades federativas, pero no le da recursos suficientes. Quiero decirle que al Seguro Popular el incremento para este año es del 1.8, o sea, ni la inflación. Nada, es un decremento. Y cada día son mayores las necesidades, es más costosos los tratamientos y con otra circunstancia. Desde que se formó el Seguro Popular, hace 14 años, se creó un fondo de gastos catastróficos, así se llama. Sí, claro, un nombre muy rimbombante, pero hoy en la práctica, ¿cómo funciona? Hacía un fondo en donde cada vez se podían atender mayor número de enfermedades de estas muy caras y de larga atención. Estamos hablando de cáncer, de SIDA, enfermedades congénitas, trasplante de algunos órganos. Enfermedades renales. Y cada año se hacía, digamos, un fondo que tenía 40,000 millones de pesos. Bueno, hoy este Instituto de Salud para el Bienestar se va a llevar estos 40,000 millones de pesos a gasto corriente. Caramba. Es decir, para atender pues catarros, partos, gripas y algún brazo que se haya roto de alguna persona, cosas menores. Lo que es normal de la atención médica. Claro. Y hay una gran preocupación de enfermos de cáncer, de enfermos con SIDA, de enfermos que calificaban para un trasplante que no tienen garantizado la atención el año que entra y el que sigue, porque nos vamos a comer este fondo para atender estas enfermedades delicadas. Estas personas se van a quedar sin atención, se van a quedar sin el recurso, sin medicamentos. Que llegue un punto en que ya lo vivimos. Sí. Además que no suena extraño, ¿no? Lo de los niños. Este año en el sector salud ha habido desabasto de vacunas, de medicamentos, de antivirales, etcétera. Entonces, y era el Seguro Social y el ISSSTE. Sí. Entonces, hoy la gran preocupación es esa. Bueno, a lo mejor todavía el año que entra la libro para la atención del cáncer, porque el recurso pues lo toman y se va a gasto operativo. Sí, claro. Pero el que sigue, si nos vamos a comer los ahorros, pero es un año, digamos, muy complicado para los ciudadanos. Por ejemplo, turismo. Hay estados y prácticamente son todas las entidades que una parte importante de sus ingresos es el turismo. Sí, claro. Incluso Querétaro, claro. Los pueblos mágicos, reducción importante en materia de turismo y de promoción turística, que ahora van a tener lo que hacer los estados con sus recursos. Y le quiero decir, en Querétaro hay, y hay que decirlo así, tenemos finanzas sanas, tenemos un nivel de deuda muy pequeño y todavía el gobernador decía en su informe que tenía previsto dejar el estado sin deuda. Así es. O sea, el caso de Querétaro es privilegiado porque esto le va a permitir al gobernador destinar algo de los limitados recursos para promoción turística, para el campo, para la salud, para la UAC, el tema de la educación que también nos preocupa mucho, el tema de la UAC, pero hay estados que han hecho y han adquirido niveles de deuda importantes que va a ser un año muy difícil. Habla usted de la Universidad Autónoma de Querétaro. Ayer se reúne el gobernador Domínguez con la rectora Tere García Gasca. ¿Sí habrá presupuesto para la universidad pública, específicamente para el estado de Querétaro? Mire, yo espero que sí, porque en materia de educación los recursos que se requieren son crecientes. Y platicando con la rectora, ella me decía, es que necesito tener la certeza de que si voy a ampliar la capacidad instalada, contratar nuevos maestros, pues haya irreductibles. Sí, claro, es decir, si que tú me digas, este año te doy, por decir algo, 100 pesos, y el año que entra, pues no te voy a dar 80, porque ¿qué hago con el personal que contraté, el crecimiento, la matrícula, la infraestructura, lo que requiere el crecimiento de la Universidad Autónoma de Querétaro? Tiene que haber recursos irreductibles y saber cómo puedo planear el ampliar la matrícula, la capacidad instalada, etcétera. Entonces, son certezas que se requieren y seguramente el Estado está ahorita en un tema de ingeniería financiera para que con lo que tiene, que es restringido porque es un año terrible, pues le pueda apoyar
sí al campo, sí a... Pero haciendo labores que le corresponderían al gobierno de la República, ¿no? Así es, así Eso es lo delicado. Así pues, es. de todo este Está atendiendo asuntos que se dejaron, o que no se consideraron importantes en este presupuesto federal. Ahora, no es contradictorio, los presidentes municipales queretanos, 11 del Partido Acción Nacional, anuncian que no va a haber incremento al impuesto predial. No hay dinero y van a dejar esta posibilidad para poder recaudar algo, lo que fuera, para poder atender las necesidades de la gente más necesitada. Mire, en parte pudiera pensarse que ellos requieren más recursos, sí, así es. Evidentemente, pero el problema está que en un año con una restricción presupuestal tan grande, lo vamos a sentir todos en la bolsa. Sí. Y usted le llega a las personas el año que entra, donde ya está pasando en Querétaro, y tenemos crecimiento, pero el crecimiento en el país es de cero. En Querétaro, que somos un estado estábamos creciendo al 4.5, ya se empieza a sentir, no sé si ha oído, pequeños negocios que cierran, despachos que ya no pueden cumplir con la renta, con los compromisos, pues tampoco se puede descansar en la población para que cubra los gastos. Se entiende. ¿Qué implica? Pues que los municipios van a tener que hacer economías, cuidar sus recursos, no puede haber gastos superfluos, pero no pretender que sea la población quien subsane la falta de ingresos. No estaríamos en una condición para además soportar una situación de esa naturaleza. Porque nos afecta a todos, no queda nada más en el gobierno, ya se está sintiendo en algunos sectores de la población que les cuesta trabajo pagar la renta del despacho, del negocio, que les ha bajado, ¿no? Fue un año, se cumplió un año del presidente de la República, un año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador. No quiero hacer la pregunta así de qué calificación tendríamos que ponerle este primer año de gobierno que nos corresponde también a todos los mexicanos, desde su perspectiva, desde el Senado de la República, en la vicepresidencia, como parte justamente también integrante del Grupo Parlamentario de Acción Nacional. ¿Qué evaluación tenemos que hacer de este primer año de gobierno? Mire, quiero senadora, y ha habido aspectos positivos. ¿Por qué ganó Andrés Manuel? La sociedad estaba harta de la corrupción, estaba harta de lo que consideraba un gobierno con frivolidades, con gastos excesivos. ¿Y qué hizo Andrés Manuel? Bueno, pues asumió el compromiso de ser un gobierno austero, de la lucha contra la corrupción, de incrementar el salario mínimo que se hizo de 88 a 102 pesos con 16 centavos. Era parte de sus propuestas y eso lo vio bien la sociedad. Por lo menos al principio, el hecho de que dejara el avión presidencial, que no lo podemos vender porque es rentado. Estamos buscando quién le entre al quite. Sí, ya tenemos un año ahí. Pero además no vamos a recibir nada porque no es del gobierno, es rentado. Y lo que pasa es que hay un compromiso y el gobierno de México sigue pagando ese compromiso de renta financiera mientras sin usarlo, sin usar. Así es. Entonces, pero ya he oído muchas veces que no sé a cuántos proyectos se van a apoyar con la venta del avión. Pues no sé de cuál, ¿no? Con el avión. Porque el que tenemos está rentado. Está rentado, no lo podemos vender ni siquiera. Pero bueno, se bajó del avión. Eso ha sido lo bueno. Es cercano a la gente, los fines de semana está en lugares, en comunidades, oyendo, hablando, etcétera. ¿Qué me parece que ha sido desafortunado? Desde luego el tema de la seguridad no se ha contenido. Es el año más violento, 2019. No se ha podido pacificar al país. Él está apostándole a que los programas sociales pues van a cambiar el entorno. Sin embargo, la violencia la vivimos todos día a día. Sigue aumentando. Y es necesario, realmente urge pacificar al país. Y esto implica que el ejército, que la Guardia Nacional, que los cuerpos de seguridad pues acaben con la impunidad que esto implica y que haya pues incluso, y no soy fascista, pero que el Estado ejerza el uso legítimo de la fuerza pública para acabar con la impunidad, detener delincuentes y poner un alto a la violencia. El mismo presidente reconoció estos dos aspectos que usted también refiere con toda puntualidad: crecimiento económico que ha sido muy escaso, cero. Y también el tema de la seguridad que no se ha podido resolver. No se ha podido contener. Que no hay
quién lo pueda resolver en este país. Pues mire, lo comentaba yo, me queda claro que la guerra contra el narcotráfico no funcionó, porque los índices fueron elevándose de las épocas de Calderón, incrementándose año con año. Pero lo que es un hecho es que esta de abrazos y no balazos y vamos a decirles a sus mamacitas, a las abuelitas, y todo esto tampoco está funcionando. Entonces, bueno, pues se necesita, yo creo que dos cosas: pacificar, sí, y por otro lado, construir la paz. Generar desarrollo económico. Desarrollo económico, proyectos sociales, programas, y bueno, pues son las dos acciones de gobierno, acciones de gobierno en una perspectiva institucional. No quiero despedir y agradecerle todas las gentilezas y las consideraciones. Están en sesión ahorita. La senadora se tomó unos minutos para poder hablar con la audiencia de Así Sucede Querétaro, preguntarle, se va a cumplir un año de Rafael Moreno Valle y de la gobernadora de Puebla, que en paz descansen. Así es. ¿Qué información tiene? ¿Qué les han dicho las autoridades? ¿En dónde van esas investigaciones? Mire, el día 24 de diciembre se cumple el año, y para nosotros, como pues era nuestro coordinador, ella una gobernadora panista, es un día que de esos que se quedan marcados, para ¿no? Siempre, sí. Y sin embargo no sabemos prácticamente nada. ¿Qué sabemos? Pues que el avión en el que iba era un avión de alta tecnología, en perfecto estado, un helicóptero, sí. Con todo su mantenimiento. Sí. Bueno, el piloto era su piloto habitual, una gente calificada, competente, sana, que no hubo error correcto, humano. Sí. El clima estaba bien, era un día de diciembre, pero soleado, sin frío y sin lluvias, etcétera. Entonces, sabemos que no fue, pero no tenemos claro por qué con estas condiciones tan favorables se desploma un avión en las condiciones extrañas en que lo hizo, porque parece que dio vueltas y cayó volteado el vehículo y bueno, pues mueren Rafael Moreno Valle, su esposa Marta Erika y varias personas, tres más que lo acompañaban. No sabemos qué pasó. No tienen información, no saben absolutamente nada de lo que pudo haber pasado. Cuando estas cosas suceden, crecen las especulaciones, porque cuando es claro la razón, o transparente, o se puede decir, sí, claro, pues luego sale. Se puede saber qué pasó. Que luego sale, pero aquí va un año. Caray. Y reuniones en SCT y dictámenes y peritajes y pues nada en concreto. Así es. Senadora Guadalupe Murguía Gutiérrez, muchas gracias por recibirnos, gracias por aceptar esta entrevista para Así Sucede Querétaro. Encantada. En la 101.1 de la frecuencia modulada y siempre a la orden. Muchas gracias, Aure. Gracias, senadora. Que esté muy bien. Que tenga buenas tardes y buenas noches. Muchas gracias. Es la senadora Guadalupe Murguía Gutiérrez. Hacemos una pausa, volvemos enseguida con más. Escuchas una transmisión en vivo desde Querétaro con Aurelio Peña. Así sucede con la fuerza de la verdad. Querétaro 24/7. 24 horas los 7 días de la semana de información y música. Querétaro 24/7. Sigue nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Querétaro 24/7. Querétaro 24/7. Mixco Coworking Querétaro. Un concepto innovador para el desarrollo de tu negocio o empresa. Estaciones fijas, oficinas privadas, sala de juntas y servicio de